Una versión beta es la versión preliminar de un videojuego antes de ser lanzado. Es una versión que trata de analizar si el juego tiene errores o fallas potenciales que serán corregidas en la versión final del juego. En este estado se pueden encontrar varias particularidades como el encontrar zonas nuevas u objetos betas, Pokémon diferentes, en diseño, nombre, tipo, etc., personajes omitidos, lugares con diseños diferentes y objetos no lanzados. Muchos de estos fueron borrados en el proceso de sacar la versión final, pero otros solo fueron olvidados en las ediciones y aunque fueran normalmente inobtenibles, algunos de estos fueron vistos a causa de un glitch tal y como fue el caso con el glitch de Mew de la batalla con el profesor Oak. Actualmente existen versiones beta para todas las generaciones y para las ediciones especiales como la versión amarilla o cristal, ya que estas últimas al ser modificadas para mostrar extras o novedades presentan muchas ideas nuevas que al final fueron desechadas. Primera generación. En la primera generación se presentaron la siguiente lista de objetos y artículos beta. Pokémon rojo y Pokémon verde. Estas ediciones al ser las primeras de toda la saga son las que presentan más cosas beta, pues se experimentaba por primera vez con estos videojuegos y las capacidades de la Game Boy, ya que cabe destacar que tuvo una fase de desarrollo que fue desde 1990 hasta 1995. El proceso fue muy largo debido al poco presupuesto de Game Freak. Además podemos agregar que Game Freak puso toda la carne a la parrilla y de no ser por el éxito de estas versiones la empresa se hubiera ido a la quiebra. Combate contra Oak, Profesor Oak. Originalmente, en Pokémon rojo y verde en sus versiones beta, se podía combatir contra el Profesor Oak. Sus Pokémon eran muy parecidos a los que usaría tu rival en la Liga Pokémon. De hecho, los niveles eran muy parecidos. Esto ocurría porque la trama en las versiones betas de los juegos era algo diferente, ya que cuando ibas a entrar en la Cueva Celeste para enfrentarte a Mewtwo, el profesor Oak te ponía a prueba para ver si podías entrar en un combate Pokémon. Pero al final nada de eso pasó. Aún así, se puede luchar contra él ya sea por códigos o glitch. Incluye la particularidad de que él tendría al Pokémon que ni tú ni tu rival escogieron, es decir el que se quedó en el laboratorio en dado caso. Aquí pueden ver un fragmento del vídeo de la pelea mediante un glitch, no lo pongo todo porque es un poco largo. Tipo pájaro.
V-Type en inglés, es un tipo elemental de las versiones beta de Pokémon Rojo y Verde, que luego fue descartado de las versiones finales debido a que no todos los Pokémon que son actualmente de tipo volador tienen aspecto de ave. Los únicos que conservan este tipo fueron los Pokémon que se consiguen mediante glitches, que son Misigno y M. Al tratarse de un tipo elemental beta, este no posee ventajas ni desventajas contra ningún otro tipo. Personaje femenino. En un principio se tenía contemplado el incluir la opción de elegir el género del personaje con el que se deseaba jugar, pero debido a que no se creía que el juego tuviera éxito con atraer a un público femenino, la idea fue desechada, pero el diseño original creado para este personaje fue reutilizado para sus remakes Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, en donde se basaron para crear al personaje Hoja. Tabla de surf. Hay un elemento en el juego llamado que permite al jugador surfear sin usar un Pokémon. Debido a esta capacidad, se refiere a menudo como tabla de surf. En el juego final, el movimiento puede ser utilizado por un Pokémon como un movimiento de campo que tiene la misma función. Esto ha llevado a algunos jugadores a especular cómo sería el juego si surf no se implementara como un movimiento de campo o que movimientos no fueron pensados inicialmente como Las medallas. Elementos no usados con los nombres de todas las medallas existen en la codificación del juego. Esto podría significar que las medallas eran originalmente objetos que se guardaban en la mochila del jugador. La medalla roca y la medalla cascada son los únicos que hacen algo cuando se usa en la batalla, permitiendo al jugador lanzar cebo y rocas, respectivamente, en la zona safari. Cuando se utiliza fuera de la batalla, tienen otro efecto extraño. Mew. De acuerdo con la entrevista realizada por Satoru Iwata con Tsunekazu Shihara y Shigeru Morimoto sobre el lanzamiento de Pokémon Oro y Gold y Pokémon Plata Soul y Silver en Iwata pregunta, Iwata Asks en inglés, admitieron que después de que las herramientas de depuración se retiraran, agregaron a Mew en el espacio restante de la memoria ROM. Nintendo pensó que esto habría sido arriesgado porque la alteración de los datos internos después de terminar el periodo de prueba significa que cualquier error o fallos creados por la adición de datos sin necesidad de recurrir a herramientas de depuración habría sido mucho más difícil de solucionar. Finalmente, Mew apareció como un glitch, aunque no causando los malos presagios que Nintendo pensaba. Sitios ocultos. Ya conocíamos las Islas Fallo, un lugar que no fue programado nunca, pero esta vez es que, si volamos, el último sitio será Ciudad Azafrán, y si le damos a siguiente, será Pueblo Paleta, pues entre los dos, en el código del juego se encuentran datos que te llevan a otros sitios. Uno de esos datos entre ambos sitios te lleva al quinto piso de la mansión de Ciudad Azuloncia. Las máquinas ocultas eran máquinas técnicas. En otro principio, las mono iban a existir. Iban a ser las MT-51, 52, 53, 54 y 55 sus sucesoras. Frases erróneas. Frases que no se decían bien, siendo la primera. Odish cut down a bush, Odish cortó un arbusto. En las primeras 3 generaciones también se podía usar el movimiento corte para cortar la hierba alta, así que no tendría mucho sentido. The Brock wants to fight, el Brock quiere luchar. Un claro error de traducción. Pokédex en combate. La Pokédex estaba en el menú objetos y no en el menú. Además, se podía usar en combate para ver cómo era ese Pokémon, pero si no lo tenías capturado, solo veías su nombre. Posiblemente fue eliminado para evitar fallos si algo le pasaba al juego. Capumon sería el nombre de la franquicia. En un principio, Pokémon recibiría el nombre de Capumon, que sería Capsule Monster. Hoy en día, la patente de Capumon sigue estando activa. Cambio de ubicación de Pokédex. El programa de televisión japonés Game Center CX se confirmó otros datos de la Pokédex, como la versión beta de Nidoking, Slowbro y Kadabra, y se mencionó que por ejemplo, Nidoking se iba a ubicar en el número 007, puesto que pertenece a Skirtle. Ridon iba a ser el primer Pokémon de la Pokédex nacional, ya que como notamos Ridon fue el primero Pokémon diseñado por Satoshi Tajiri, además de estar presente en todos los gimnasios como estatua. Urrigeto Way.
Esto era una opción beta introducida en Pokémon Amarillo, siendo un sistema de batalla desconocido, aunque aún permanece en el juego, por lo que solo puede accederse a él mediante códigos. Uno se programó inicialmente para el fantasma de Marowak en la torre Pokémon. Pokémon Monsters RPG. Es un juego que nunca ha aparecido. Se estuvo diseñando para Nintendo 64 DD, la cual era una revisión de Nintendo 64 que solo apareció en Japón y que leía discos magnéticos. En junio de 1997, durante una entrevista sobre el futuro de Nintendo 64 DD a Shigeru Miyamoto, se confirmó que sería uno de los juegos de lanzamiento de Nintendo 64 DD. Un juego RPG tiene su propia trama, por lo tanto, sería una revolución para los fans poderlo jugar en una consola tan avanzada por entonces como Nintendo 64. La entrevista finalizó y no se dio fechas de lanzamiento. En una entrevista por separado 3 meses después, en septiembre de 1997, Tsunekazu Ishihara confirmó que estaban desarrollando 3 juegos para la consola Nintendo 64. Solo se mostró Eliu, Pikachu. En Nintendo Space World 1997 en el mes de noviembre, los otros 2 juegos que se revelaron para Nintendo 64 DD fueron Pokémon Stadium, en su fase beta, Pokémon Monsters 64, y Pokémon Snap. Finalmente, el primero fue el único que salió para Nintendo 64 DD. Desde entonces, se empezó a dudar sobre la existencia de Pokémon Monsters RPG. La gente empezó a decir que el juego no saldría porque Game Freak estaba desarrollando Eliu, Pikachu, Pokémon Snap, Pokémon Stadium y Pokémon 2 al mismo tiempo, y no era posible mantener a otro. Sin embargo, Pokémon 2, conocidos como Pokémon Oro y Plata, aparecieron 2 años después. El 1 de diciembre de 1999, Nintendo 64 DD se puso a la venta en Japón, y sin el juego. Por lo tanto, solo quedaban fuentes que decían que el juego saldría en la sucesora de esta consola. Años después, en 2003, se puso a la venta en Japón el juego Pokémon Colosseum, que fue el primer RPG para una consola de sobremesa, en este caso, para Nintendo GameCube. Un año después lo hacía en América y en Europa. Fue la última vez que se mencionó al juego. Bueno, para acabar les digo que este vídeo lo hago como un especial de 100 suscriptores, de antemano les agradezco mucho su apoyo, sé que apenas vamos 93 suscriptores, pero sé que pronto seremos más, les prometo más variedad de vídeos enseguida acabe la saga de Pokédex y les prometo que habrá menos tiempo entre vídeo y vídeo. Soy Snippy Moon y les deseo buenas noches.